Revelado, el increíble viaje de un hombre que perdió todo y encontró un ángel. Transformador. Alejandro no sabía que era más desgarrador ver el edificio donde había trabajado durante años con un letrero de se alquila en la puerta o escuchar los murmullos de su vecindario, una cacofonía de incertidumbre y desolación. Había sido ingeniero agrónomo, un sueño que su madre había cultivado en él, pero la crisis económica lo había arrastrado a un abismo del que parecía imposible salir. Sin ahorros, sin empleo y con su madre enferma a cuestas, se encontraba atrapado en un ciclo de desesperación que lo asfixiaba. Los días eran un mar de ansiedad, la presión le hacía sentir que su pecho ardía y su mente no lograba calmarse. Cada vez que su hermana le sonreía, la culpa se clavaba más hondo en su corazón, la angustia se apoderaba de él. Deambulaba por las calles de Madrid, buscando trabajo, tocando puertas cerradas, enfrentándose a rechazos que golpeaban su autoestima como golpes de un puño. En cada entrevista, la mirada de los reclutadores era un espejo funesto de sus temores, burlándose de sus fracasos. Se preguntaba si el ingeniero competente que había sido alguna vez existía aún. Una y otra vez, se cuestionaba su valor, lo que lo llevaba al borde de un colapso emocional. ¿Y si no soy suficiente?, resonaba en su mente. Un día, en un café pequeño y polvoriento, se cruzó con Sofía. Sus ojos brillaban de pasión y determinación. Ella hablaba de justicia social y sobre la urgencia de crear un mundo mejor. Su voz era un manantial de esperanza en medio de su desierto personal. La chispa de su encuentro lo llevó a evaluar su situación con otro prisma. Por primera vez, su corazón comenzó a latir con una mezcla de inquietud y posible renacimiento. Mientras recorrían las avenidas, él escuchó la historia de un proyecto que prometía reactivar barrios olvidados a través de la agricultura sostenible. De repente, su memoria se inundó de recuerdos de su abuela, que le había enseñado a cultivar verduras en el pequeño jardín de su casa. Pero lo había olvidado, lo había reprimido. Era una conexión con su legado que había sido ahogada por las preocupaciones diarias. ¿Debería arriesgarme a revivirlo?, se cuestionaba. La presión aumentaba. Debía encontrar una forma de cuidar de su madre, de su hermana. ¿Acaso era digno de cargar con aquel legado? Las dudas volvían a asediarlo, haciéndolo tambalear en su decisión. Con cada no que recibía de las empresas, su alma se encogía. La lucha interna crecía, desbordándose como un río de dudas, angustia y una determinación que lo asustaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el tiempo avanzaba y la presión era una losa sobre su espalda. ¿Realmente podía permitirse arriesgarse? Con su madre en la cama, luchando por respirar, y su hermana mirando con ojos de esperanza que él sentía pesados. ¿Qué pasaría si no era capaz de mantenerlas? En una búsqueda incesante por claridad, una revelación lo golpeó. La sabiduría ancestral de su familia no solo podía ser un rescate personal, sino una forma de honrar su historia. ¿Y si su esfuerzo podía significar algo más que su propia salvación? La angustia creció desbordando sus límites, la presión se intensificó, y con cada momento que pasaba ante el espejo, lo único que podía ver era su reflejo de impotencia. ¿Estaba listo para cargar con ese peso aplastante? La pregunta vibraba en el aire, mientras su futuro pendía de un hilo y su legado. Clamaba por vida. En las siguientes semanas, Alejandro se sumergió en la confusión y la presión. La idea de revivir la agricultura como medio de vida, un concepto que había florecido en los susurros de su infancia, se transformó en su posible salvación. Sin embargo, cada día, la sombra del riesgo lo perseguía, haciéndolo dudar de su capacidad para afrontar un nuevo objetivo.
La inacción se convirtió en su compañera amor y los muros de su mente se endurecían, la rutina de buscar trabajo se transformó en un bucle interminable. Cada mañana se constataba su propia impotencia frente a la constante negativa de los empleadores. En cambio, las semillas de la idea que había plantar en su corazón un poco de esperanza al inicio, empezaban a germinar con fuerza. Con las noches marcadas por la agitación, Alejandro comenzaba a soñar con un pequeño espacio donde podría cultivar hortalizas, un rincón donde el suelo podría ofrecerle una segunda oportunidad. Una tarde, luego de regresar a casa de un rechazo más, miró a su madre. Su rostro demacrado pero lleno de amor y respeto, un recordatorio tangible de su deber. La imagen de su hermana buscando un rayo de esperanza en su angustiosa realidad lo llevó a una resolución: iba a estar a la altura de ese legado. Así, tomó un cuaderno donde apuntó todas las ideas que había acumulado en sus paseos por el barrio. Comenzó a mapear un plan. Investigó sobre hidroponía y cultivos urbanos, consultó libros en la biblioteca y exploró foros en línea. Poco a poco, la información se convirtió en su motor. Empezó a comprender que la agricultura sostenible no solo era una técnica, sino un camino hacia la autosuficiencia. Las horas de búsqueda le enseñaron sobre la resiliencia de la naturaleza, y sentía que, al aprender de ella, también comenzaba a reconstruirse a sí mismo. Pero la perspectiva de implementar su idea le traía enfrentamientos internos. ¿Qué dirían si fracaso nuevamente?, se preguntaba. La voz crítica y el eco de la decepción lo acosaban. Cada paso que daba hacia adelante era acompañado de una retla de dudas. Sin embargo, algo en su interior le indicaba que había más en juego que su propio miedo. Con cada error, se daba cuenta de que no solo temía fallar, sino que había comenzado a formar una identidad nueva. La práctica de lo que había aprendido infundía un sentimiento raro, orgullo. Decidido a dar un paso tangible, Alejandro se hizo un propósito: el próximo fin de semana, empezaría un pequeño huerto en el balcón de su departamento. Sin embargo, antes de que el entusiasmo le desbordara, la realidad de su situación lo detuvo en seco. No tenía dinero para las semillas, ni para el sustrato. En ese momento de reflexión, sintió que, aunque las adversidades eran muchas, había que buscar soluciones fuera de su círculo habitual. Y así, en el transcurso de unos días, redactó una propuesta para un microcrédito en la cooperativa del barrio que había visualizado como un lugar donde podrían apoyarlo. La escritura de esa petición se convirtió en un acto liberador, un recurso para cambiar el rumbo de su vida. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que aquella búsqueda por redefinirse también era una oportunidad para mostrar a su madre y hermana su valor, para recuperar su dignidad. Sin embargo, 2 días antes de presentar su solicitud, un giro inesperado lo hizo dudar nuevamente. Un viejo compañero de la universidad, que había caído en la misma espiral de desesperanza, lo contactó para reunirse. La urgencia se apoderó de él al recordar que su compañero había optado por un camino oscuro que incluía prácticas ilegales. ¿Estaría Alejandro dispuesto a escuchar o involucrarse en algo así? La presión de la vida que conocía lo acechaba, y el dilema que se le presentaba ponía a prueba no solo su ambición, sino su moralidad. Mientras se preparaba para la reunión, se preguntaba: ¿estaba listo para enfrentar las tentaciones de un camino fácil, pero oscuro? La tensión se palpaba en el aire, y su futuro se tambaleaba. ¿Sería finalmente capaz de tomar la decisión correcta? Alejandro llegó a la cafetería con el corazón latiendo a 1000 por hora. El ambiente era acogedor, pero él solo podía pensar en las sombras que lo acechaban. Aquel viejo compañero representaba más que un simple encuentro inesperado, era un recodo peligroso en el camino hacia su sueño. Las posibilidades de sucumbir a la desesperación y seguir un camino cuestionable eran aterradoras, y solo reforzaban su conflicto interno. Al sentarse, su mente rebosaba posibles respuestas. La voz del miedo contrastaba con el canto de la ambición que había empezado a florecer. La llegada de su amigo, Javier, con su actitud relajada y su mirada desafiante, despertó en él memorias de tiempos pasados en la universidad, donde la vida parecía llena de oportunidades.
Pero aquella nostalgia se sombraba rápidamente al recordar cómo las decisiones de Javier habían llevado a un camino de autodestrucción. No tienes que hacerlo solo, Alejandro, empezó Javier, rompiendo el silencio. Este barrio no ofrece muchas salidas. A veces hay que tomar riesgos. La última palabra quedó flotando en el aire, la palabra prohibida que lo hizo estremecer. Alejandro sabía que lo que proponía Javier no era un riesgo calculado, sino uno que podría arrastrarlo a un abismo. La promesa de dinero fácil era una trampa brillante y seductora, mientras escuchaba a su compañero, luchaba contra una oleada de dudas. Quería gritarle que él ya había decidido un camino, que estaba listo para cultivar algo real y valioso, algo que lo liberara de las cadenas de su pasado. Pero las voces en su mente le recordaban que su nuevo camino estaba lleno de obstáculos, y se preguntó si realmente tenía la fortaleza para abandonarlo todo en busca de una posibilidad. Después de varios minutos, Javier lo interrumpió: ¿en qué estás pensando? Sabes que tienes opciones, deberías dejar de perder el tiempo. Esa frase encendió una chispa de ira en Alejandro. En su interior, comprendió que algo primordial estaba en juego, no solo su futuro, sino cómo se definía a sí mismo. ¿Acaso sería capaz de convertirse en lo que en otro momento había despreciado? Esa noche, atrapado en su anarquía mental, Alejandro optó por escribir. Necesitaba vaciar su caos interior. Comenzó a plasmar en su cuaderno todo lo que sentía. Anotó sus temores sobre fallar, sus dudas sobre la credibilidad de su sueño agrario y las recomendaciones de su familia sobre la precaución y el sentido común. Pero en esa tormenta de pensamientos, también salió a la luz su deseo de luchar, de demostrar que podía construir algo desde la tierra misma. La venta de su propuesta para el microcrédito era ahora más que un paso necesario, era una reivindicación personal. A medida que sus ideas se iban tomando forma, el miedo comenzó a tomar un carácter diferente. En lugar de ser un ancla que lo hundía, se convertía en una señal de alerta, un recordatorio de que el camino hacia el crecimiento siempre está empedrado de inseguridades. El día de la cita con la cooperativa llegó, y mientras se preparaba frente al espejo, algo cambió en su mirada. Ya no era solo un hombre que buscaba apoyo financiero, era alguien que se estaba reconciliando con su identidad. Pipí en una bolsa de plástico se convirtió en un símbolo de corrupción y miedo. Por el contrario, veía en su huerto una alegoría de su propia vida, semillas sembradas en el deseo de florecer. Pero antes de salir de casa, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Javier: la oportunidad no espera a nadie. Tómate tu tiempo, pero no te quedes atrás. Sus palabras fueron un eco de lo que había decidido rechazar. Alejandro respiró hondo. Se encontraba en la encrucijada de la vida, y una decisión inminente lo aguardaba al otro lado de la puerta. Sin embargo, en ese mismo instante, un nuevo mensaje llegó: era un aviso de la cooperativa, cancelando su cita por razones administrativas. El destino le había lanzado una nueva pelota, y con ello, la sensación de urgencia se potenció. Mientras una mezcla de ansiedad y determinación inflamaba su interior, se preguntó si esto era un final o un nuevo comienzo. ¿Qué paso seguiría ahora que la oportunidad se había desvanecido en el aire? La tensión lo envolvía, y en medio de todo, una cuestión principal surgió en su mente: ¿sería capaz de mantener firme su decisión y enfrentar el miedo sin sucumbir a la tentación de un camino más oscuro? Alejandro dejó su teléfono en la mesa, sintiendo una corriente de frustración crecer en su pecho. La noticia de la cancelación era un golpe inesperado, pero también le planteó una pregunta vital: ¿qué haría ahora? Si al principio sus emociones estaban mezcladas entre el miedo y la determinación, ahora se convertían en una mezcla térmica de enojo y claridad. En lugar de rendirse, se sintió impulsado a hacer algo más. Sin una respuesta definitiva sobre su futuro inmediato, comenzó a investigar sobre otras cooperativas que pudieran estar interesadas en su propuesta. Pasó varias horas revisando páginas web, contactando a conocidos en el sector agrícola y haciendo llamadas. La inquietud del fracaso aún lo seguía como una sombra, pero había un nuevo aliento en su esfuerzo. La idea de que su sueño podía estar al alcance lo encendía.
Los días siguientes se convirtieron en una serie de nuevos retos. Se reunió con un amigo que había trabajado en una cooperativa similar, aprovechando cada segundo buscando consejos. Este encuentro no solo lo impulsó a ser proactivo, sino que también lo hizo consciente de los conocimientos que sus propias experiencias le habían otorgado. Cada desafío se tornaba en una lección efectiva. Cada falla era una oportunidad para aprender. A medida que pasaron las semanas, Alejandro comenzó a sentir que su confianza crecía. Las horas que dedicaba a investigar, planificar y ajustar su propuesta fueron tutoriales de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que nunca había explorado su capacidad para adaptarse y aprender. En su mente, la imagen del hombre que había dudado de sí mismo se desvaneció lentamente, reemplazándose por una figura más fuerte, decidida y centrada. La búsqueda de fuentes de financiamiento se tornó más amplia. Cada fuerza que lo rodeaba parecía empujarlo hacia adelante. Un día, tras semanas de esfuerzo, recibió un correo electrónico de una cooperativa que mostraba interés en su proyecto. La emoción lo invadió y, con ella, una nueva oleada de energía. Esta vez, se sentía preparado. Sin embargo, la presión también aumentaba. Los momentos de duda regresaron, acechando su mente cuando menos lo esperaba. Cada vez que Javier enviaba un mensaje recordándole las posibilidades del otro lado, Alejandro sentía como el conflicto interno crecía. Se cuestionaba sobre su decisión de reconstruir su vida en lugar de tomar el camino más fácil y tentador. Pero con cada reflexión, su determinación se reafirmaba. Una fría madrugada, mientras volvía de una reunión programada con la cooperativa, un pensamiento inquietante lo atravesó. ¿Realmente estaba listo para este cambio? La magnitud de lo que intentaba construir lo llenaba de miedo, pero también de deseo. La imagen de su huerto, revitalizado y floreciente, se superponía a su mente. Cada hoja, cada fruta prometía no solo un sustento físico sino también la esperanza renovada de una vida plena. La lucha interna, sin embargo, persiste. Al llegar a casa, casi en un acto automático, se sentó a escribir. Esta vez, no eran solo notas desordenadas, sino un manifiesto de intenciones claras, un compromiso consigo mismo de mantenerse en el camino que había elegido. En ese instante, una revelación lo golpeó. En cada palabra había algo de su esencia, su identidad rebosante de ambición y autenticidad. Se sintió iluminado, pero esa claridad no lasted too long. Justo cuando estaba a punto de cerrar su cuaderno, sonó su teléfono. Era Javier nuevamente, y esta vez el mensaje era inquietante: no olvides, la mejor oportunidad no espera por nadie. Se quedó mirando la pantalla, un frío sudor recorriéndole la espalda. ¿Era un recordatorio o una amenaza? Alejandro se encontró enfrentando la misma pregunta: ¿cuál sería su elección definitiva? La invitación aún permanecía en el aire, y el verdadero choque entre sus convicciones y las tentaciones del pasado estaba a punto de manifestarse. ¿Sucumbiría a las voces del pasado o seguiría su propio camino hacia el futuro? La decisión se cernía como una sombra sobre su existencia, y el momento de confrontar a Javier se aproximaba rápidamente. La luz del día se filtraba a través de las ventanas de la habitación de Alejandro, pero su mente aún estaba atrapada en la oscuridad de la duda. Se sentó en la cama, con el teléfono aún en la mano, cuestionando la validez de sus decisiones. La advertencia de Javier resonaba en su cabeza, convirtiéndose en un eco que amenazaba con tambalear su nueva determinación. ¿Un ángel transformador o un demonio tentador? La confrontación que se avecinaba le intrigaba y le aterraba a partes iguales. Los ecos de su antiguo yo, ese que había fracasado y se había dejado llevar, se manifestaban en la voz de su amigo. Pero algo había cambiado en él. La lucha entre lo fácil y lo correcto se convertía en el verdadero reto de su vida. Se levantó y caminó hacia su escritorio. La hoja en blanco que había estado esperando para recibir sus ideas se miraba como un campo de batalla. Era el momento de materializar lo aprendido en las últimas semanas. Se obligó a escribir un plan de acción, no solo para la búsqueda de financiamiento, sino también para establecer límites claros respecto a Javier.
Tenía que decidir qué tipo de persona quería ser, independientemente de las influencias externas. Mientras trazaba líneas y definía pasos concretos, sus pensamientos se clarificaban. Se dio cuenta de que cada acción que emprendía podía ser un reflejo de lo que realmente deseaba: libertad, autenticidad y un propósito renovado. Con cada palabra que escribía, su resolución se afianzaba. No importaba cuánto hubiera sido tentado por atajos, el viaje hacia su sueño se convirtió en la única opción válida. Las horas se convirtieron en días, y su dedicación se tornó inquebrantable. La respuesta de la cooperativa interesada llegó más rápido de lo que había anticipado. Pero ya no era aquel Alejandro lleno de ansias. Esta vez, estaba mejor preparado, invirtiendo su energía en desarrollar una propuesta sólida y convincente. Comenzó a visualizar el camino que había comenzado a construir y, en lugar de preguntarse si estaba listo, se cuestionaba en qué medida podía crecer en esta nueva experiencia. A medida que se acercaba la reunión con la cooperativa, se sintió ansioso. La Uva Verde era una entidad respetada, y su posible financiamiento significaba un paso gigante hacia la concreción de su sueño. Se preparó a fondo, practicando su discurso, anticipando preguntas difíciles y armándose de argumentos para cada objeción posible. Sabía que cada frase contaba, que cada instante en la sala podría ser decisivo. En el momento de su presentación, experimentó una oleada de adrenalina que agudizó sus sentidos. Sin embargo, había algo diferente. El temor que había sentido anteriormente había sido sustituido por una voluntad firme y una expectativa positiva. Cuando comenzó a hablar, su voz resonaba con una convicción que nunca se había permitido explorar. Cada palabra lo acercaba a cerrar la brecha entre su realidad y su anhelo. La reunión avanzó con un flujo satisfactorio, pero una inquietud persistía en su interior. Javier siempre había sido un atajo seductor, un camino hacia el éxito en sus días más oscuros. La finalización de esta reunión no era el final de su batalla. Ante él se presentaban dos destinos distintos: uno, la posibilidad de un futuro brillante y lleno de pasión; el otro, el retorno a la antipatía de un mundo superficial que siempre había buscado. Así fue como se dio cuenta de que la confrontación interna iba más allá de su amistad con Javier. Apenas había comenzado a discernir entre las elecciones que debía afrontar en su vida. Al despedirse de los representantes de la cooperativa, una pregunta emergía: ¿cuál sería el papel de Javier en su vida de nueva construcción? La respuesta no llegaría fácilmente, pero Alejandro sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La línea divisoria entre su pasado y su futuro se dibujaba de forma clara: la elección de ser quien realmente quería ser. La siguiente escena estaba por desenredarse, y él era el protagonista de su propia historia. La pregunta que encendía su ansia era: ¿sería capaz de cortar los lazos que lo unían a su antiguo yo, a la sombra que Javier representaba? La respuesta lo llevaría a un destino inesperado. Alejandro salió de la reunión sintiendo que el aire fresco le daba una nueva perspectiva. La adrenalina aún corría por sus venas, pero esta vez no era una sensación corrosiva, sino una vibrante promesa de cambio. Sin embargo, en su interior, la pregunta sobre Javier seguía rugiendo como un tormentoso mar en la lejanía. ¿Cómo podría construir su futuro mientras arrastraba las cadenas de alguien que representaba un pasado que había decidido dejar atrás? Mientras caminaba hacia su apartamento, recordó una conversación que había tenido con un mentor años atrás. Nunca es tarde para reinventarte, le había dicho, pero para hacerlo de verdad, debes estar dispuesto a perder lo que una vez creíste que era tu salvación. La idea resonó en su mente como un mantra. Cada vez que pensaba en los viejos hábitos que lo ataban, recordaba la voz tranquila de su mentor. Alejandro comprendía que la transición no era solo un paso externo, sino un profundo proceso interno. Decidió, entonces, que necesitaba enfrentarse a su reflejo. Su primera tarea sería mantener una conversación sincera con Javier. Había aprendido, en ese tiempo de introspección, que los límites no eran una señal de debilidad, sino un acto de respeto hacia uno mismo. Se sentó en el sofá y sacó su teléfono, mirando el contacto de su amigo titular en la pantalla.
Estaba listo para dar ese paso, la decisión de llamarlo fue una mezcla de nervios y resolución. Sabía que esa llamada podría ser tanto un camino hacia su liberación como un enfrentamiento doloroso. El dilema se desplegaba ante él como un mapa lleno de bifurcaciones. Finalmente, respiró hondo y pulsó el botón. La voz de Javier sonó al otro lado, cargada de su habitual carisma. ¿Alejandro? ¿Todo bien?, preguntó Javier, con una chispa de curiosidad y alegría en su tono. Me alegra escucharte, Javier. Necesito hablar contigo, en persona. La respuesta de Javier fue casi inmediata. La risa que solía compartir con él ahora se sentía como un eco distante, como una vieja melodía que había perdido su tonalidad. La reunión estaba programada para el día siguiente. Mientras colgaba, Alejandro sintió un torbellino de emociones, invadido por el miedo y la expectativa. Era un momento decisivo. Al día siguiente, se preparó como si fuera a una entrevista crucial. Se arregló, eligió cuidadosamente lo que iba a decir y, más importante aún, se lo repitió a sí mismo: mis decisiones me definen, y debo ser auténtico. Cuando se encontraron en la cafetería, el ambiente era ligero, casi festivo, pero Alejandro sintió que las palabras pesaban como plomo en su pecho. Lo primero que hizo fue establecer el tono. Javier, he estado reflexionando. Nos hemos conocido hace años, y aunque reconozco lo que hemos vivido juntos, siento que tengo que tomar un camino diferente. La risa de Javier se extinguió. ¿Diferente? Alejandro, eso no tiene sentido. Has alcanzado más éxito conmigo que en tus días de lucha. Ese es precisamente el punto. El éxito no solo se mide por resultados. Tengo cambios en mente, algo que refleje quién soy realmente, sin atajos. Alejandro observó la reacción de Javier. Sintió que todo se estrujaba dentro de él mientras la energía de la conversación se transformaba. La negativa de Javier sacudió la mesa. Se sintió como si estuvieran presionando un interruptor que encendía y apagaba recuerdos de camaradería, pero también de manipulación. ¿Y qué pasaría si te digo que sin mí, tu idea no tendrá fuerza?, respondió Javier, con un tono que mezclaba desafío y manipulador. La presión en su pecho se tornó en llamas de claridad. Siguió firme. Había llegado el momento de enfrentarse a su demonio. No me defino por ti, Javier. Esta es mi vida y mi verdad. Es hora de que ambos sigamos caminos distintos. Las palabras se deslizaron como flechas, pero el destino de Alejandro aún era incierto. ¿Realmente podría dejar atrás los lazos con su pasado? Mientras observaba a Javier, algo dentro de él se afianzaba. La lucha era más que un mero reclamo de separación, era una afirmación de su propio valor. La conversación terminó, pero la turbulencia interna apenas comenzaba. La verdadera batalla no estaba solo en la frase dicha, sino en la historia que Alejandro estaba dispuesto a construir a partir de ese punto. Mientras se alejaba, su mente se llenaba de preguntas inquietantes. ¿Sería capaz de soportar la presión de mantenerse firme? Lo que se avecinaba era el verdadero desafío, los estragos emocionales y las decisiones que debían ser tomadas para asegurar su libertad. El camino no solo se desvanecía, se expandía. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para abrazar su nuevo yo? La aventura apenas comenzaba. La luz del sol se filtraba a través de la ventana del apartamento de Alejandro, pero no podía disfrutarla. A medida que el reloj avanzaba, sentía que el peso de la decisión que había tomado comenzaba a asfixiarlo. Estaba rodeado de sombras, recuerdos que le susurraban, cuestionamientos que lo invadían. Se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta al romper las cadenas que unían su vida a Javier. En su interior, un pequeño rincón de duda se alzaba, susurrándole que tal vez había sido demasiado impulsivo. Decidió utilizar esa incertidumbre como combustible. Se levantó, caminó hacia su escritorio, y comenzó a anotar las metas que quería alcanzar en su nueva vida. Cada palabra escrita era una posibilidad, cada línea en blanco una invitación a lo desconocido. Con cada punteo de su lápiz sobre el papel, el camino se delineaba un poco más claro.
Era hora de definir lo que quería, más allá de lo que otros esperaban de él. Mientras escribía, se dio cuenta de que no solo necesitaba escapar de Javier, sino también de las expectativas que lo habían seguido como sombras. La ambición de Alejandro no era solo profesional, también era personal. La lucha por definir su identidad se tornaba cada vez más evidente. Se centró en sus talentos, en sus pasiones ocultas que había relegado a un segundo plano. Había que explorar la narrativa que iba a construir, y debía ser él quien decidiera los capítulos. Esa tarde, Alejandro salió decidido a evaluar el entorno que lo rodeaba. Pensó en reactivar sus viejas conexiones, ese grupo de personas que había dejado atrás por culpa de su lealtad a Javier. Se dirigió al centro de coworking donde solía intercambiar ideas y proyectos creativos. La energía de aquel espacio siempre lo había inspirado, una especie de incubadora de sueños que había dejado de lado. Al entrar, lo recibió un aire de familiaridad que le inyectó confianza. Pronto, empezó a escuchar conversaciones, a captar las ideas vibrantes de otros. Se acercó tímidamente a un grupo que charlaba sobre emprendimientos sociales. La conversación tomó un giro inesperado cuando un miembro del grupo mencionó la importancia de ser auténtico en los negocios, de mantener la esencia propia a pesar de las presiones externas. Las palabras resonaron en Alejandro como un llamado a la acción, comprendió que esa era su brújula, decidido a conectarse más activamente, se unió a una reunión del grupo, dispuesto a compartir su visión. La presentación fue amarga y dulce a la vez, era la primera vez que hablaba de sí mismo sin la sombra de Javier. Sintió una mezcla de temor y liberación, pero la respuesta fue más positiva de lo que había anticipado. Sus ideas resonaron con sus oyentes, dándoles esperanza y conexión. Poco a poco, Alejandro se sintió frente a un nuevo horizonte. A medida que pasaban los días, la incertidumbre seguía presente, pero ya no la veía como una carga. Comenzaba a entender que era el primer paso hacia su evolución. La clave era aprender a navegar esa ambigüedad sin dejar que lo paralizara. Sin embargo, no todo era tan simple. Un día, mientras trabajaba en su proyecto, recibió un mensaje de Javier. Era evidente que ya lo había superado, pero el contenido del mensaje era inquietante. Javier había empezado a arrastrar viejas amistades y conexiones, intentando minar su naciente independencia. Su mensaje estaba cargado de insinuaciones sobre su incapacidad de triunfar solo, insinuando que su éxito era irreal y futuro sombrío. La presión de esa manipulación comenzaba a colarse en su mente. Alejandro entendió que no podía volver a la dependencia que había roto, pero también se dio cuenta de que esa prueba era parte del camino hacia su crecimiento. Ahora tenía una decisión que tomar, debería cortar la comunicación de manera definitiva o enfrentarse a Javier una vez más. El dilema lo colocaba frente a una nueva bifurcación en su vida. Tenía que volverse a examinar y reafirmar su decisión. Cada paso ahora se tornaba crucial para su desarrollo personal. Cuando miró por la ventana hacia la ciudad, supo que las próximas decisiones estaban destinadas a definir no solo su profesión, sino su identidad misma. La batalla con Javier apenas comenzaba, y la cuestión no solo sería de palabras, sino de acciones. Mientras la noche caía, Alejandro se sintió más decidido que nunca. Pero en el fondo, una pregunta quedaba flotando, haciendo eco en su mente inquieta, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para probar que su camino era el correcto? La respuesta estaba en el horizonte, pero el tiempo se aceleraba. ¿Estaba listo para el siguiente desafío que le esperaba? Alejandro despertó con una resolución renovada. La luz del día entraba con fuerza por la ventana, como si animara cada rincón de su apartamento. Había dejado de ver la incertidumbre como un enemigo y comenzaba a considerarla una aliada. Se levantó de la cama, se duchó y, mientras se secaba, reflexionaba sobre lo que había aprendido en esos días. Sus ideas cuidaban de su esencia, creaban un nuevo camino. La decisión que debía tomar respecto a Javier sería un hito más en su viaje hacia el autodescubrimiento. Con un café en mano, se sentó de nuevo ante su escritorio. Necesitaba estructurar sus pensamientos.
tomó papel y lápiz, y empezó a detallar no solo sus metas, sino también las estrategias para alcanzarlas. Quería crear un plan que no solo cimentara una nueva vida profesional, sino que también reintegrara su identidad personal, todos esos sueños pospuestos por las viejas cadenas. Mientras la lista iba creciendo, la convicción de que estaba listo para ser su propio arquitecto lo envolvía. Tras varios días de trabajo, se sentía preparado para presentar su proyecto a aquel grupo en el centro de coworking, donde había encontrado un atisbo de reconocimiento de sí mismo. Decidió que el enfoque de su presentación sería la autenticidad. Aquel concepto se volvió su mantra. No se trataba de crear un negocio vacío, sino algo que representara sus valores. Quería que su trabajo hablara de su viaje personal, que cada cliente viera un reflejo de su proceso en cada producto o servicio. El momento de la presentación llegó. Atravesó el umbral del espacio, sintiendo que las miradas curiosas se posaban sobre él. A pesar del nerviosismo, se sintió empoderado. Comenzó a hablar, y a medida que narraba su historia de lucha y renacimiento, observó cómo se formaba un vínculo especial con su audiencia. Su vulnerabilidad se convirtió en su mejor aliada, y se dio cuenta de que su fragilidad no era un obstáculo, sino una fortaleza. La energía en el cuarto cambió y, al finalizar, recibió un aplauso genuino que le hizo palpitar el corazón. Había logrado conectar con las personas no a través de una fachada, sino con la verdad de su propia voz. A lo largo de la siguiente semana, Alejandro fue consolidando la red de apoyo que había comenzado a tejer. Recibió correos de personas interesadas en colaborar, muchas de ellas querían unirse a su visión. Había captado la atención de varios inversores que se sintieron cautivados por su autenticidad. Se sintió en su mejor momento. Sin embargo, esa sensación de triunfo pronto se vio empañada por un nuevo mensaje de Javier, que esta vez llegó acompañado de una invitación a una vieja reunión entre amigos. El tono era persuasivo, casi manipulador, como si intentara reactivar viejos vínculos de dependencia. Alejandro sintió una punzada en el estómago. Sabía que debía resistir la tentación de volver a esa esfera de influencia. Pero también comprendió que ignorar a Javier podría significar que estaba dejando algo sin resolver. El mensaje generaba un conflicto interno. ¿Debería enfrentar a Javier y hacerle saber que había cambiado o cortar la comunicación de manera definitiva? Ni una opción ni la otra parecía sencilla. Con cada palabra que pasaba por su mente, la pregunta se tornaba más urgente. ¿Sería capaz de confrontar sus miedos y la influencia que todavía ejercía Javier sobre él? Decidió que una respuesta era necesaria. Al encender la computadora esa noche, comenzó a escribir una respuesta detallada a Javier. No solo quería dejar claro su nuevo camino, sino también reforzar lo que había descubierto sobre sí mismo, su independencia. La redacción no ayudaba a aclarar sus pensamientos, pero cada frase llevaba un peso cargado de emociones. Cuando finalmente pulsó enviar, una mezcla de miedo y liberación invadió su pecho. Había tomado una decisión que no solo definiría su relación con Javier, sino que también reafirmaría su compromiso consigo mismo. Pero en el fondo, resonaba una inquietante idea: ¿había logrado realmente cortar el cordón umbilical del pasado, o estaba solo forjando un nuevo lazo que podría ser más dañino aún? Mientras la noche avanzaba, Alejandro se quedó mirando la pantalla, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. ¿Se avergonzaría Javier, o intentaría volver a arrastrarlo a su mundo? El silencio se hizo palpable, y se sintió más expectante que nunca. Alejandro se despertó la siguiente mañana con los ojos aún pesados de inquietud. El silencio de su apartamento le parecía más profundo que de costumbre. Se había acostado con un nudo en el estómago y ese nudo persistía, recordándole que la decisión que había tomado no solo involucraba a Javier, sino a la versión más auténtica de sí mismo. El eco de su propia vulnerabilidad resonaba en su mente. Había expuesto su ser, y ahora, la espera lo desgastaba. Decidió levantarse y salir a correr. El ejercicio siempre había sido su refugio, un lugar seguro donde sus pensamientos podían fluir sin interrupciones. Con cada zancada, trataba de aclarar su mente mientras el aire fresco le daba algo de perspectiva.
Es un nuevo comienzo, se repitió, aunque la voz en su interior agonizaba con dudar. ¿Cómo podría avanzar cuando la sombra del pasado continuaba acechando? Más tarde, al regresar a casa, se encontró frente a una hoja en blanco en su escritorio, herramienta que había sido testigo de sus planes y ambiciones. Allí, en esa calma, decidió hacer un ejercicio de reflexión. Comenzó a escribir sobre su visión a largo plazo, lo que decía de él y lo que no quería repetir. Sintió que cada palabra lo liberaba un poco más de las ataduras de su antigua vida. Hacía falta un cambio, no solo profesional, sino vital. Esa verdad latía en su interior. Mientras escribía, una idea clara comenzó a tomar forma: crear una serie de talleres de autodescubrimiento y desarrollo personal que incluyeran lo que había aprendido en su propio viaje. Su propia experiencia como un viaje de transformación lo haría más real para otros. Esta incógnita fue encendiendo una chispa, y la noción de ayudar a otros a encontrar su autenticidad le daba sentido a su propia narrativa. Su mente bullía de emociones y propósitos, cada palabra escrita intensificaba su impulso. Sin embargo, el impacto de Javier seguía presente. La tentación de regresar a la antigua rutina era contundente. Era curioso cómo alguien que había sido parte de su pasado aún pudiera influenciar sus decisiones. Alejandro sabía que eso implicaba un verdadero desafío. No solo bastaba con seguir adelante, sino que también necesitaba transformar su relación con Javier. Esta figura representaba tanto el hogar que dejó atrás como una trampa psicológica disimulada. En un impulso, decidió que su próxima acción debía ser enfrentarse a Javier, no desde el rencor, sino desde la comprensión. Quizás había llegado el momento de hablar, no solo de su transformación, sino de lo que había aprendido sobre sí mismo en el camino. A fin de cuentas, confrontar su pasado era esencial para liberarse de las cadenas que aún lo ataban. Con el nuevo plan claro en su mente, se dirigió a su computadora para redactar la invitación. Conocerme de verdad me ha cambiado, Javier, escribiría, deseando que su amigo pudiera escuchar las lecciones que había ido acumulando. Pero a medida que tecleaba, el miedo regresaba, recordándole que abrirse a Javier podría desatar una tormenta de sentimientos contradictorios. Alejandro paró un momento y se preguntó, ¿estaba listo para aquella conversación, para revelar las profundidades de su cambio? Con una mezcla de expectativa y aprensión, pulsó el botón de enviar, enviando un rayo de conexión hacia el pasado. Pero a medida que se alejaba del teclado, un nuevo sentimiento surgió, uno más inquietante. ¿Qué pasaría si Javier rechazara su esfuerzo? Y si, a pesar de todo, la influencia de su amigo fuera más fuerte de lo que había anticipado, y en ese instante, un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada. Abrirlo se convirtió en un acto cargado de peso psicológico. Con cada clic, se sorprendió al darse cuenta de que podría no solo cambiar la dirección de su relación con Javier, sino también redibujar el futuro que había comenzado a construir. Esperó un segundo antes de leerlo, sintiendo como el aire se volvía denso. La incertidumbre pesaba, y decidió que esta podría ser la decisión más reveladora que tomaría. El sol brillaba intensamente cuando Alejandro se despertó esa mañana, y un aire de determinación lo envolvía. Había llegado el momento de definir su futuro, de afianzar su nueva identidad y los cambios que había logrado a lo largo de los últimos meses. Con una claridad de propósito más potente que nunca, levantó la mirada al espejo y, por primera vez en años, sintió una inmensa confianza en su reflejo. Recordó la reunión con la cooperativa Uva Verde. La pasión que había compartido durante su presentación lo había llevado a un punto de inflexión. No solo había demostrado que tenía las habilidades necesarias, sino que había aprendido a confiar en sí mismo y en su capacidad para transformar su vida. En esos minutos, había dejado de ser el hombre sometido a la aprobación de los demás y se había convertido en un agente de su propio destino. Cada pregunta enfrentada y cada respuesta compartida lo habían reforzado, y ese reconocimiento lo caldeaba por dentro. Mientras contemplaba los proyectos que quería poner en marcha, se dio cuenta de que su visión se había ampliado. No solo iba a crear un huerto,
iba a establecer un espacio comunitario que no solo ofreciera productos frescos, sino también talleres de sostenibilidad, ayudando a otros a conectar con sus raíces agrarias. La historia de su madre y de su abuela, mujeres trabajadoras y fuertes, iba a ser el núcleo de este nuevo comienzo. A partir de ahora, el legado de su familia no sería un peso, sino una inspiración. Decidido, Alejandro se lanzó a organizar su plan con vehemencia. Creó un cronograma para cada fase del proyecto y comenzó a reclutar voluntarios entre sus nuevos amigos. Poco a poco, transformó su antiguo balcón en un huerto vibrante. La luz del día danzaba sobre sus brozas de albahaca y tomate, mientras chiquillos del barrio se unían a él para aprender a plantar y cosechar. La comunidad comenzó a responder al esfuerzo, dándole a sus días un sentido renovado. Poco a poco, el sustento que buscaba también llegó a su vida profesional. Recibió un mensaje de confirmación: la cooperativa financiaría su propuesta. En un giro monumental, su idea iba a hacerse realidad, iba a contar con el respaldo que tanto había anhelado. Las llamadas de apoyo, las correcciones y el interés en sus talleres de cultivo le inyectaron una nueva energía. Alejandro sintió que había ascendido a la cima de una montaña que antes veía como insuperable. Sin embargo, un desafío persistía en su mente: la relación con Javier. La conversación que había postergado comenzó a cobrar fuerza, y Alejandro se dio cuenta de que debía cerrar este capítulo de su vida. Con una mezcla de nervios y determinación, decidió que era mejor enfrentar al pasado que permitir que le siguiera pesando el presente. Así que, un día, mientras el calor comenzaba a suavizar el aire, llamó a su antiguo amigo. Al escuchar la voz de Javier, los recuerdos afloraron, pero la ansiedad no lo dominó. Javier, necesitamos hablar, dijo con firmeza. La reunión fue intensa, una osada confrontación. Alejandro expresó su sentimiento de que su antiguo camino con Javier le había hecho daño. Habló de su crecimiento, de sus sueños renovados y de cómo necesitaba alejarse de las influencias que lo habían mantenido prisionero por tanto tiempo. Lo que antes era un tumulto emocional se transformó en una conversación constructiva, llena de honestidad. Javier se mostró primero reticente, pero finalmente lo escuchó. El aire pesado de la duda se fue disipando conforme Alejandro relataba su viaje de autodescubrimiento. Al darle la oportunidad de abrirse, comprendió que había el potencial de encontrar respeto mutuo. Al finalizar la charla, ambos sintieron que, si bien los caminos se separaban, la experiencia vivida servía como un puente hacia el futuro. La transformación de Alejandro no solo se selló en su corazón, sino también en su vida profesional. En los meses siguientes, su huerto prosperó, convirtiéndose en un punto de referencia en su comunidad. Los talleres no solo educaban sobre agricultura sostenible, sino que también fomentaban el sentido de pertenencia y conexión con la naturaleza que tanto se había perdido. Alejandro se sintió valorado, no solo por los frutos de su labor, sino por su capacidad de motivar a otros a alcanzar sus propios sueños. Al caminó por su jardín, entre hortalizas y sonrisas, comprendió que había pasado de ser el hombre que dudaba de su identidad a convertirse en un líder en su propio derecho. Enfrentó el miedo, abrazando la vida con confianza renovada y una conexión más profunda consigo mismo y su linaje familiar. Alejandro había dado un paso firme hacia un futuro repleto de posibilidades. Finalmente, conquistó no solo su desdicha, sino que había cultivado una nueva vida. Ya no era un hombre perdido en la desesperanza, sino uno que había encontrado su verdadero propósito. Ahora, es momento de que ustedes se unan a esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este maravilloso camino. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El poder de la superación personal es contagioso, y este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solamente los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por estar aquí.